¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor estar nuevamente con ustedes y más con este público tan importante, en este foro tan importante que es CADEFI. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que sin lugar a dudas ha causado estragos, molestias, dudas, inconvenientes, desvelos e insomnio a muchos empresarios. ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos a toda esta serie de responsabilidades que cada vez más va incrementando el poder legislativo en el contribuyente y con ello la carga impositiva y con ello las regulaciones, las restricciones en materia fiscal y también, por qué no decirlo, esta serie excesiva de regulaciones que cada vez más van restringiendo los derechos del contribuyente. Y en este contexto, pues el día de hoy vamos a hablar en este breve curso sobre cuáles son estos contratos a través o mediante los cuales el contribuyente puede blindar sus actuaciones en el tema de la responsabilidad directa para con el fisco. Y no solo con el tema de socios, directivos, accionistas, administrador único, director general, sino de pasada, si se puede decir, pues también cómo blindar esa responsabilidad para con los contadores de las empresas, sean internos o sean externos. Este tipo de escenarios, pues nos plantea la necesidad irrestricta siempre de tener estos mecanismos previos para poder anticiparnos a los actos de las autoridades. Hay que recordar que a partir esencialmente de 2014, como todos sabemos, pues los legisladores llevaron a cabo una serie de reformas, diríamos, estructurales, básicas, sustanciales en materia fiscal, particularmente en el Código Fiscal de la Federación, que al día de hoy podríamos decir que en un 70-80% pues ha cambiado esta forma en que entendíamos el Código Fiscal, en el cual se le han incorporado, se le han adecuado, se le han tropicalizado una serie de elementos que anteriormente evidentemente no existían y que a partir de que México forma parte de la OCDE desde 1994, pues se habían ido adecuando, pero que particularmente en 2012, como todos sabemos, a través de las famosas denominadas acciones BEPS, 15 acciones BEPS, pues se llevaron a cabo esta serie de cambios, de modificaciones, y todo ello a final del día para efectos de incorporar, diríamos que gran parte de esta serie de cambios a la legislación mexicana, domesticando esta legislación mexicana a este organismo supranacional conocido como Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que al final del día, como todos sabemos, es el organismo que fija las directrices a nivel internacional en materia financiera, en materia fiscal, así como lo oyen. Y este punto pues es particularmente importante y trasciende al ámbito fiscal, al ámbito procesal, en el sentido de muchos conceptos que fueron creándose, incorporándose o tropicalizándose a partir de 2014, como ya comentábamos, y estos conceptos provienen esencialmente del derecho anglosajón. Dentro de estos conceptos, uno de los puntos que ha generado más controversia al día de hoy, particularmente desde 2014, es sin duda alguna el concepto de la materialidad. Que si bien es cierto, la materialidad o el concepto de materialidad desde antes de toda esta serie de reformas que hemos comentado ya existían, pues ahora la autoridad, si bien es cierto, no nos define qué es el concepto de materialidad, sí hace referencia en algunos artículos en el tema de infracciones y sanciones sobre la materialidad, pero es un elemento, diríamos, esencial, sustancial para el ejercicio de facultades de comprobación y que también, evidentemente, va a formar parte de los elementos que establece el artículo 28 del Código Fiscal dentro, por supuesto, de la contabilidad del contribuyente. Es decir, que esta sustancia económica y jurídica debe de estar contenida dentro de las actuaciones, de las operaciones que lleva a cabo el contribuyente en sus actividades cotidianas, pero que deben de estar necesariamente, debidamente probadas, deben de existir como tal para efecto de que en caso de que las autoridades fiscales o fiscalizadoras le requieran de esa información al contribuyente, pueda demostrar la existencia de esos actos a efecto de evitar
precisamente que la autoridad, en esa suspicacia exagerada y desmesurada, en esa exageración legislativa que existe en nuestro país, pues presuma que esté simulando actos. Recordemos, insisto, que estas famosas acciones BEPS a final del día no son otra cosa más que el haber plasmado de parte de la OCDE toda esta serie de propuestas que a final del día, desde hace ya muchos años, desde el siglo pasado, pues ya se aplican en Europa, particularmente en el derecho anglosajón, y que prácticamente a partir de 2014 se han estado actualizando, adecuando, tropicalizando a nuestra legislación, a veces o generalmente no de una manera tan eficaz, y que a final del día queda, en pocas palabras, en un criterio muy cerrado, muy acotado, muy subjetivo de parte de la autoridad, para que ellos interpreten a su buen saber y entender, y sin el conocimiento y la expertise necesaria, si el contribuyente cumple o no con los elementos de la materialidad. Y en este punto, en este rubro esencialmente, en esta parte exacta que estamos comentando el día de hoy, es lo que tiene que ver con el tema que vamos a ver el día de hoy. Es decir, recordarán ustedes que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha emitido diversos criterios, diversas jurisprudencias, señalando de manera concreta, enfática, diría yo, en favor de los contribuyentes, que no necesariamente el contrato es el único mecanismo o medio de prueba a través o mediante el cual se puede acreditar la materialidad. Nos queda claro, es uno de tantos elementos. También es cierto que a partir de 2019, como ustedes recordarán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en la cual, digamos que homologa el aspecto de los contratos igual que en el derecho civil, en el cual se precisa, se establece, diré ahora como un requisito adicional, a partir de 2019, pues la necesidad de que todos los contratos, así como lo oyen, deban de cumplir con este requisito de la fecha cierta. Hemos reiterado en varios cursos el concepto de la fecha cierta, pero que al final del día lo que implica o lo que quiere decir es el hecho de que todos los contratos deban de ser ratificados o puedan ser ratificados ante un fedatario público o deban de tener la certificación ante un fedatario público, o también se podría entender como fecha cierta el hecho de que alguno de los contratantes haya fallecido. En este contexto, entonces, lo más pragmático para el contribuyente, para el contador, en caso de que tenga la responsabilidad de acreditar los elementos de la materialidad, diría yo, con mucha anticipación, antes del ejercicio de facultades de comprobación o antes del ejercicio de las facultades de gestión, pues es tener muy en claro los requisitos que debe satisfacer este contrato o estos contratos, a través de los cuales se acredita o se ampara o se demuestra la existencia jurídica de ese acto que llevó a cabo, de esa negociación, de ese acto jurídico. Y en pocas palabras podríamos decir entonces que la forma más pragmática de acreditar esa famosa fecha cierta es a través de la copia certificada de ese documento. Es decir, se firma el contrato el día de hoy, se turna al notario público, este saca una copia literal, física, idéntica del documento original y certifica la copia, señalando que es fiel y exacta de su original. Y ese documento en copia certificada implicará entonces que tiene fecha cierta. Esto necesariamente, yo entiendo y sé de antemano que muchos de ustedes ya lo han implementado como un mecanismo, pero para aquellos que no lo hayan llevado a cabo, pues es necesario recordar que esto se tiene que implementar como una medida de operación regular, no como un caso de excepción, no como el caso de que ¿quién tiene los contratos? Pues Juanito, oye, pues nos lo están pidiendo, no, pues Juanito no vino, no, tienen que tener todo una metodología y un sistema implementado, de tal suerte que el mismo día casi que se firme ese contrato, pues se turna ante notario público. Oye, es que no llevamos contrato, todo lo hicimos el acuerdo de voluntades a través del WhatsApp. Pues no importa, formalízalo por escrito, que lo firme la otra parte y que se certifique. Y con independencia plena y absoluta de que el SAT les pida o no la información, pues debe de formar necesariamente parte de la contabilidad en términos de lo que dispone el artículo 28 del Código Fiscal, aun cuando entendemos que este 28 se extiende al 32 Beter
en el caso, por supuesto, que estableció en 2021 la reforma al Código Fiscal y la creación en ese momento del 32 Beter, que por supuesto habla del beneficiario controlador como parte también de la contabilidad. Y en esa tesitura, bueno, pues vamos a ver el día de hoy los contratos para blindar legalmente a socios, accionistas y contadores en una sociedad mercantil. En esta tesitura y en este mismo sentido, pues si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, alguna crítica que es completamente válida y bienvenida para con su servidor, pues en ese momento pues nos la hacen llegar por vía electrónica y con todo gusto contestamos la pregunta. La pregunta antes de iniciar, y podrían con toda justificación señalarlo al respecto, es: ¿realmente existe ese blindaje como tal? ¿O podría, en una suspicacia fiscalizadora de parte de las autoridades de nuestro país, pensar que si se está blindando es porque se está haciendo algo irregular? No, el hecho o el concepto de hablar de blindaje es precisamente el evitar que trascienda esa responsabilidad de la sociedad mercantil a socios, accionistas, directores generales, administradores únicos o incluso, me atrevería a señalar, consejo de administración. Y también, de manera paralela, pues la responsabilidad, por supuesto, va a quedar indirectamente si estos no se protegen, valga la expresión, si no se anticipan a los hechos, pues como ya lo comentábamos en un curso, en una responsabilidad incluso de carácter penal, de orden penal, para los contadores o dictaminadores. Vean entonces la importancia que tiene, que trasciende la existencia de tener un contrato, pero ojo, no es un contrato que ustedes deban de conseguir del primo del vecino de un amigo que me lo prestó porque su hijo va en primer semestre y es bien bueno en contratos. No, es un contrato adecuado de manera exacta, cual sastre que se le encarga ese traje a la medida para que ese contrato cumpla de manera exacta, cabal, en cada una de las responsabilidades de ambas partes. Me podría anticipar, como han dicho alguna ocasión algunos colegas en algún curso en temas de materialidad, que no basta con que se tenga el contrato. Y me van a decir, bueno, pues entonces decídete porque me estás haciendo bolas, me estás contradiciendo lo que dices. No, el contrato como tal, si bien es cierto, acredita y ampara la existencia del acto jurídico y evita la presunción de parte de la autoridad de que ella tenga suspicacias de las simulaciones, pues este contrato tiene que cumplir con cada uno de los tipos de responsabilidades y de obligaciones de las partes en el caso concreto. En otras palabras, si utilizo el contrato del vecino que me lo está prestando y nada más le cambio los nombres, pues aunque tengan el contrato pueden correr el riesgo, incluso con fecha cierta, de que la autoridad no se los valide. Es decir, en cada contrato hay que adecuarlo a la operación exacta de ese modus operandi, de esa forma en que operan las empresas, es decir, el prestador de servicios y el que paga esos servicios. Entonces, no basta entonces con ese contrato, sino hay que hacerlo de manera exacta, en tiempo y forma, la fecha de pagos, cómo se lleva a cabo la entrega de bienes o servicios, de qué forma se entregan los bienes, etcétera, si se lleva a cabo en distintos pagos. Toda esa serie de puntos, aunque puedan parecer ociosos, son indispensables para que se eviten esta serie de dudas de parte de la autoridad, partiendo de la base que, valga la comparación, igual que en España, pues existe una vastedad de elementos, de posibilidades a través, o de hipótesis a través de las cuales las autoridades fiscalizadoras pueden presumir que se están simulando los actos jurídicos. Vean qué complicado. En ese tenor, entonces, si bien es cierto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha establecido en jurisprudencia que el contrato, insisto, no es el único mecanismo, no es el único medio de prueba para acreditar la existencia de la materialidad, también lo es que afortunadamente para el contribuyente, para los contribuyentes, pues hoy en día el SAT ha considerado, por lo menos lo que ha dado a entender en la práctica operativa, pues parecería que para ellos el único medio de prueba es el contrato. Y bueno, pues si partimos de esa base, además de todos los elementos de prueba que puedan existir para demostrar y acreditar la materialidad, y si la autoridad está prejuzgando, valga la expresión,
de que con el contrato se acredita la materialidad, aun cuando el tribunal haya señalado lo contrario, bueno, pues vamos a cumplir con esos requisitos. En este tenor, entonces, la premisa elemental, básica, sustantiva de todo lo que estamos señalando, sustancial de todo lo que estamos señalando, es el hecho de que partimos de la base de que el contribuyente pues cumple con todos los requisitos, no va a simular nada, no va a comprar facturas, y a final del día, en ese contexto, en esa tesitura, pues este curso no es para decirles, miren, vamos a simular que se celebró X o Y contrato, sino más bien a reforzar esa serie de actos que ya están o han estado llevando a cabo, pues haciendo las cosas correctamente, dándole la forma exacta para efecto precisamente de tener bien claros los elementos de prueba a 10 kilómetros de distancia de que la autoridad pueda llevar a cabo un acto de fiscalización o de requerimiento de este tipo de documentos. En este contexto, por supuesto que también les pegaría de manera indirecta a los contadores si ellos también no previenen cómo blindar aquellas responsabilidades que pues la empresa, ya sean contadores de la empresa, ya sean como empleados o ya sea como contadores externos, que tienen que plasmar en un contrato los límites, los alcances de la responsabilidad y en su caso determinar hasta dónde llega esa responsabilidad y quién es el que les provee esa información, si hay cláusula de confidencialidad y quién es el que autentica la validez de los documentos que se les entregan. De tal forma que tácitamente entonces, ojo, estarían desde esa perspectiva deslindándose de la responsabilidad que pudiera en su caso presentarse con motivo de ese tipo de situaciones. Y en este contexto, pues vemos aquí un empresario acongojado, preocupado, desvelado, cansado y quizás sin ilusiones, ¿verdad? En el sentido de cuál es esta preocupación que aterra a la mayoría de los empresarios mexicanos. Y en ese tenor, pues en pocas palabras podríamos entenderlo considerando este escenario, salvo su mejor opinión, pues que la preocupación fundamental de los empresarios hoy en día en nuestro país es resguardar, proteger, en pocas palabras, su patrimonio personal. Fíjense lo que estamos diciendo. Hay que recordar, y me anticipo un poco al punto, que los administradores, los directores generales, accionistas o como dice el Código Fiscal o como se les denomine, van a ser responsables solidarios de aquellos créditos fiscales que haya determinado el Servicio de Administración Tributaria, siempre y cuando se den las causales o se abra ese candado que refiere la fracción décima del artículo 26 del Código Fiscal, y en ese tenor los personajes que ya acabo de señalar pues van a ser directamente responsables solidarios paralelamente con la sociedad mercantil. Dentro de los puntos más importantes o causales que refiere la fracción décima del 26, que ya lo veremos en su momento, pues están causales que son más común de lo que ustedes se imaginan, precisamente por una indebida o inexacta organización de las empresas. ¿A cuál me refiero? Pues al hecho de que esté para efectos del SAT ilocalizable el contribuyente o que se inicie la facultad de comprobación y que desaparezca. Y otra de tantas causales, diríamos de las más importantes y que se acaban de adicionar en 2021 en la fracción décima, es el hecho de que el contribuyente se encuentre dentro del listado definitivo de la lista del 69B. Estas causales, dentro de tantas más que establece la fracción décima, pues son aquellas que le permiten a la autoridad reclamarle de manera, digamos, directa, adicional, tanto a la sociedad mercantil como a los responsables solidarios, el pago del crédito fiscal. En otras palabras, iniciar el procedimiento administrativo de ejecución y reclamarle el cobro, el procedimiento administrativo de ejecución reclamándole el cobro del crédito fiscal a cualquiera de estas personas. En este contexto es esencial y es básico, es muy importante que el contribuyente no dé ningún elemento a la autoridad de su parte para que ésta pueda presumir que está ilocalizable. Deben de tener, como siempre lo he señalado, un protocolo de atención desde esa atención al verificador del domicilio como al mismo auditor que inicie facultades de comprobación. Porque de lo contrario, insisto, se abre este candado y ya puede la autoridad reclamar de manera directa a los responsables solidarios.
Y en ese tenor, entonces, uno de los puntos más importantes es proteger, resguardar, que tenga la garantía el socio, el accionista, el director general, que no se le va a pegar, que no le va a afectar, por supuesto, en su patrimonio personal frente a toda esta serie de obligaciones o cargas, o en su caso, deudas que pueda tener para con el fisco, pero que son deudas de orden corporativo. No tendría por qué pegarle en su propio patrimonio. Y en ese tenor, esa preocupación legítima de estos socios accionistas es cómo proteger su patrimonio personal frente a estas posibles responsabilidades que se puedan dar o no, porque hay que señalar, y perdón que insista, que además de que el contribuyente sea cumplido, que esté al día, que cumpla con todas sus obligaciones, requerimientos y demás, desafortunadamente no se va a salvar al 100% de que la autoridad ejercite facultades de gestión y le requiera de información adicional, además de que sea el contribuyente más cumplido de todo el país. Y en ese sentido, entonces, es donde nacen, donde surgen estas posibles responsabilidades fiscales que puedan surgir de las operaciones de las empresas. En ese tenor, el hablar de blindaje, que va a implicar pues, la implementación de distintos mecanismos de orden legal que puedan aislar, que puedan blindar, que puedan proteger, es la palabra, bienes patrimoniales, es decir, cuentas bancarias y bienes inmuebles, bienes muebles o inmuebles, de aquellos créditos fiscales que se encuentren pendiente de pago por parte de la entidad corporativa. En esa tesitura, pues podríamos señalar entonces, como ya lo habíamos comentado al principio de esta emisión, pues que el hecho de que el contribuyente utilice contratos, estos contratos pueden ser típicos o atípicos. ¿Qué significa esto? Estos documentos, este acuerdo de voluntades que refiere el Código Civil Federal y que deriva de estos elementos de existencia y de validez que heredó nuestro derecho positivo mexicano en materia civil de los mismos franceses, pues si bien es cierto, parte de la elemental base del acuerdo de voluntades, pues este se tiene que plasmar en un documento, en un contrato, y al hablar entonces de contratos estamos demostrando en gran parte, en gran medida, por lo menos a criterio de la autoridad, el elemento básico de la materialidad. Ahora bien, dentro de los contratos podríamos decir que existen los contratos típicos, es decir, que sí regulan las leyes en nuestro país, que sí existen contenidos contemplados, establecidos en un ordenamiento legal y que establece sus características, y los contratos atípicos, es decir, que no existen en ninguna regulación, pero que sobre la marcha se han tenido que elaborar y no por ello dejan de tener validez y que entonces van a tener una regulación parecida u homologada a los contratos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código Civil Federal, y con ello entonces entendemos que los contratos atípicos, entonces, si bien es cierto, no van a estar regulados de manera específica en un ordenamiento legal, van a tener que adecuarse a cómo se regulan otros contratos semejantes, parecidos, similares. Y así encontramos entonces que también dentro del acreditamiento de la materialidad, pues se encuentran los contratos atípicos. Ya comentábamos en términos generales qué debemos entender por estos, y en general, pues los podemos considerar como innominados, y que son aquellos acuerdos de voluntades que carecen de una regulación legal específica, orgánica y sistemática, ya sea dentro del Código de Comercio de los Estados, Código de Comercio Federal o Código Civil Federal. Y la diferencia de los contratos típicos o nominados, como lo es la compraventa, arrendamiento, mandato de la sociedad mercantil, ya que estos sí cuentan con un mandato, un cuerpo normativo que establece cuáles son estos elementos esenciales que los integran, cuáles son sus efectos y cuáles son sus reglas. Y en ese sentido, bueno, pues los contratos innominados no vienen de esa forma en la ley. De tal suerte entonces que esta famosa denominada atipicidad se va a referir a la ausencia de una denominación, de una regulación específica propia en una ley específica. Y ante la necesidad constante, cambiante, digamos, en materia comercial, en materia mercantil, y el mejor ejemplo lo tenemos en la pandemia, vean que se exponenció al 100% el comercio electrónico, por ejemplo, y con ello pues surgieron nuevos mecanismos para operaciones a nivel internacional, de comercio internacional, que
implicó, por supuesto, nuevas tecnologías, nuevas formas de operación, y con ello entonces surgen una serie de necesidades cambiantes en el ámbito del tráfico comercial, en la vida social, y que por supuesto se adaptan a estas nuevas necesidades económicas y necesidades de carácter operativo. Y estos acuerdos pues implican lo que le llama la doctrina una tipicidad social, es decir, el reconocer este uso consuetudinario de prácticas que, pues si bien es cierto, el legislador no ha advertido, no ha señalado, porque también hay que señalar que desgraciadamente la realidad nos rebasa y que de aquí a que el legislador empieza a regular, bueno, pues ya existen una serie de prácticas comerciales en este sentido, en este rubro, y que, bueno, pues en algún momento le dará tal vez esa regulación formal. Un ejemplo que podríamos señalar en esta tesitura de que la realidad nos rebasa, pues lo vemos en el aspecto, como ya comentaba, tecnológico, en donde hoy por hoy, desafortunadamente, pues existen una serie de delitos atípicos en materia de tecnología, como lo es el hecho de la forma tan rápida que ha avanzado la tecnología, y así vemos que existen delitos informáticos que no están regulados en nuestra ley. Por ejemplo, el hecho de las personas, de los delincuentes que utilizan programas, aplicaciones para grabar la voz de terceras personas y después extorsionar con esa voz y engañar a los parientes, familiares, e incluso se dan el lujo de utilizar el mismo teléfono, no sé cómo le harán, y utilizar la voz de esa persona para extorsionar. Se han dado varios casos en nuestro país. También utilizar videos que utilizan el rostro de un tercero para hacer o simular que se está llevando a cabo una declaración determinada, y vean el potencial desafortunadamente que puede darse en ese tipo de rubros, porque pues no estamos tan avanzados en este tipo de conocimiento de parte de la autoridad, que ésta está enfrascada en otro tipo de casos como reformar la Constitución, crear las instituciones del Che Guevara, darle más atención al concepto de bienestar creado por Mussolini y demás elementos populistas que no vienen al caso. Y en ese sentido entonces hablamos de cuál es entonces la fundamentación legal de los contratos atípicos, y estos de entrada en principio no se encuentran regulados como tal en un ordenamiento legal. Y bueno, evidentemente el fundamento legal en principio es el Código Civil Federal, y este precepto, esta ley, y este es un punto muy importante, es el que va a reconocer de manera expresa la existencia y eficacia de los contratos que no se encuentren especialmente reglamentados o regulados en este Código Civil Federal. Y es el mismo artículo 1858 del Código Civil Federal que establece literalmente lo siguiente: los contratos que no están especialmente reglamentados en este código se regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y, en lo que fueron omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en este ordenamiento. Vean qué interesante, anticipándose el legislador al hecho, a la posibilidad de que no todos los contratos puedan estar regulados en el Código Civil y que pueda haber algún otro contrato que rebase las características de esos contratos o que no estén regulados en ley. Bueno, pues el legislador se anticipa y habla de la analogía, es decir, se va a aplicar el contrato más parecido en las mismas reglas de este contrato innominado. Y en ese sentido, no solamente el legislador en este contexto está validando el contrato que no está en ley, es decir, el utilizar un contrato que no está en una ley, evidentemente, obviamente no va a ser ilegal, sino que va a llevarse a cabo por el tipo de operación o práctica que cada día se pueda llevar a cabo en ese tipo de actividad, podría yo decir novedosa en el ámbito de la tecnología, por citar un ejemplo. Y este punto es el esencial, el fundamental, a través del cual derivarán mayores elementos, tal vez, para acreditar la materialidad. Pero la parte elemental, la matrix, pues, a través de la cual se demuestra la existencia de ese acto jurídico, en principio, es ese contrato, a pesar de que no esté regulado en ordenamiento legal. Vean qué interesante, y por eso este curso lo consideramos importante para todos ustedes. Y en ese sentido, entonces,